Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Danza de la Vida. En esta emisión nos acompaña Michelle d'Artigues, es una artista visual, la cual se dedica a la pintura, a la escultura y a otras muchas cosas que ya nos estará contando. Michelle, bienvenida a tu programa. Muchísimas gracias, Mali, por la invitación. No, es un placer recibirte y además después de ver cada cuadro, de ver cada serie y colección que tienes, la verdad es que sería imposible no invitarte. Tú tenías que estar en la danza de la vida y qué bueno que nos regalas este tiempo y que pudimos concertar este espacio. Michelle, bueno, viendo tus cuadros, definitivamente tiene que venir la pregunta, ¿cuándo comenzaste a pintar, Michelle? Tienes varias series, varias colecciones, más o menos cuántas has producido a lo largo desde que has iniciado este trayecto en la pintura. Pues mira, empecé desde muy chiquita, o sea, siempre me encantó la pintura, el dibujo, ¿no? Obviamente empecé a explorar ya clases formales alrededor de los 7, 8 años, que recuerdo que mis padres, bueno, mi mamá me llevaba a Insurgentes a una academia, o unas clases de pintura particulares, y ahí empecé. Obviamente era una pintura muy tradicional, era pintar con transparencias al óleo, ¿no? Sí. Para una niña de 8 años a veces es tedioso, ¿no? Porque yo era muy hiperactiva, ¿no? Entonces, el trabajar un cuadro por un periodo de 3, 4 clases, hasta 6 clases para terminar un cuadro, pues obviamente era pesado. Pero tengo desde esa fecha, ¿no? Tengo 2 o 3 que tienen en casa mi mamá, ¿no? Obviamente. Pero desde ahí empecé a pintar. Después ya me incorporé obviamente en la escuela, todo, tomaba a veces clases de dibujo, y en la preparatoria entré a otra academia, eran 4 o 5, bueno, no academia, se podría decir que eran clases también en grupo, eran grupos de personas que se reunían a pintar con una muy buena maestra, cerca de mi casa, ¿no? Y ahí pintábamos todos los viernes. Entonces ahí yo estaba pintando todos los viernes con puras señoras de 60 para arriba, ¿no? Pero yo era la única de 18 y pintaba todos los viernes en la tarde, ¿no? Pero me enseñó mucho la parte de todas las demás técnicas, o sea, el pastel y la acuarela, ¿no? Sí. La acuarela, estuve casi como unos 3 años trabajando con ella, y después ya pasé a la parte de entrar a la carrera de arquitectura. Estuve mucho peleando entre la carrera de arquitectura. Bueno, eso también, en toda esa parte de mi vida, relacioné, también es importantísimo decirlo, y más por ti, que es la parte de la danza. Para allá vamos a ir, pero no te me adelantes. Exactamente. Eso es evidente que va a ser tocado, Michelle. Exactamente. Pero entonces, bueno, en la parte de pintura, ahí ese tema ahorita lo correlacionamos. Sí, claro. O sea que prácticamente tú ya estabas estudiando pintura desde niña. Viene arquitectura como carrera en el TEC de Monterrey y posteriormente realmente ya te vas a estudiar dibujo a Vancouver. O sea, ya venía desde atrás. Exactamente. De hecho, me voy antes de entrar a la carrera. Yo tuve el problema de que nos tocó la huelga del 2000. Entonces yo quería entrar a la UNAM. A mí la verdad, yo soy del TEC, pero para mí arquitectura es la UNAM. Sí. Y estaban los mejores talleres de arquitectura, pero no pude, ¿no? La huelga nos quitó la UNAM un año y medio más o menos. Entonces me fui, pero antes tuve un año en el que no pude entrar a nada, a ninguna carrera. Entonces fue cuando dije, bueno, pues me voy un año a estudiar a Canadá, refuerzo el inglés, y ahí fue donde agarré y empecé a entrar en cursos, como pues no soy canadiense, solamente puedes entrar como alumno externo, pero sí te dan cursos de 3 meses, 4 meses de dibujo, y tomé 2 muy buenos, uno de perspectiva de edificios al aire, o sea, con recorridos al aire libre y perspectivas y todo eso muy interesante, y otro
enfocado al cuerpo humano, ¿no? Que era con modelo en vivo. Sí. Y ya, ¿no? Entonces ahí también tenía toda esa parte de tener una experiencia en el extranjero de O sea clase. que mejor aún, te acompaña antes y después. O sea, realmente ha estado a lo largo de tu vida. Ahora, Michelle, todavía no voy a pasar esta parte de versatilidad y actividad tuya, ¿no? Tantas cosas en las que has estado involucrada dentro de las artes. Pero, bueno, como punto principal, la pintura. ¿Qué te da la pintura, Michelle, que no te dé ningún otro arte? A mí me da primero una experiencia única en el que no hay límite de la creatividad, ¿no? Puedo expresarme al 100%. De hecho, soy muy multifacética yo, ¿no? O sea, de repente puedo llegar a tener ciertos cambios posiblemente de humor y siento que la pintura me deja esa libertad de poder plasmar algo en un lienzo, sea papel. Yo no me limito en qué tipo de técnica, sino simplemente a lo que se me antoja. Si tengo poco tiempo, mucho, si estoy acelerada o no, escojo en qué pintar. Sí. No hay límite en la creatividad. Por eso creo que parte de mi eslogan como artista es total freedom, o sea, libertad total. No me limito ni siquiera con la escuela tradicional de pintura, ¿no? O sea, porque en otras artes sí tienes que seguir una cierta pauta, unas ciertas reglas, ¿no? Y ahorita yo a veces a mí me gusta romper las reglas, que todas las Lo hemos notado. se permiten. Ya, ahora, tú hablabas hace un rato de que estudiaste dibujo, que estuviste en Canadá y que en algún momento trabajaste con el cuerpo humano. Trabajaste no solo esta parte del dibujo y de lo que llevara tu formación, sino que también trabajaste con el cuerpo. Y de hecho, dentro de tu serie, tienes una serie que se llama Mujeres. Y tienes varias pinturas en las cuales, por ejemplo, alguna se llama Esencia, otra se llama Mujer Alada, otra se llama Pérdida de la Libertad, en fin, tienes diferentes obras. Michelle, esta obra refleja tu esencia como mujer, las posibilidades de tu percepción de la mujer, la libertad de ser mujer. ¿Qué quieres, a dónde quieres llegar cuando expones esta obra? ¿Qué es lo que expone Michelle d'Artigues? Pues yo no me podría considerar feminista, pero sí soy un amante de la mujer, de la feminidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque para mí es el poder plasmar que lo mismo de lo que platicábamos de la libertad, ¿no? De cada una de mis obras, primero enfoco desde la parte de la anatomía, ¿no? Creo que la parte del dibujo anatómico tiene una estructura perfecta, ¿no? Entonces es ver las proporciones, a pesar de que de formas, porque no todas mis obras son 100% realistas, sino tienen una parte de impresionismo o de expresión distinta, ¿no? A lo que comúnmente se podría categorizar como belleza, ¿no? Estética. Correcto. Y ahí es de que todas las mujeres o todas las personas en sí son ciertamente bellas en algún punto, ¿no? Desde la perspectiva de que las veas, ¿no? Entonces, el romper con los paradigmas del color, del uso del color en la piel, muchas de mis obras posiblemente tomo colores que no son los colores típicos con los que se dibuja la piel o que la tonalidad de la tez del cuerpo, del cuerpo, ¿no? Sino rompo hasta con los colores, ¿no?
Entonces, en ese punto, das mayor libertad. He estado, muchas obras las hemos hecho para el Día Internacional de la Mujer. Sí. Nos han invitado en diferentes ocasiones. En el IMSS hicimos todas las obras para el hospital que desgraciadamente ahorita creo que cerraron. Es una gran pérdida del centro para todo el tratamiento de cáncer de mama que estaba en la Ciudad de México. Qué pena. Ajá. Nosotros pusimos todas las obras, estamos en un grupo de muchas mujeres artistas plásticas, sí, que pintamos, hacemos asociación, o sea, a veces donamos esas obras para esos. Sí. Y entonces muchos de los temas vienen correlacionados con la fuerza de la mujer, que tienen la ventaja de ser toda la variedad de ser mujer. Toda la variedad. Ya. Ahora, Michelle, hablas continuamente de la libertad. La libertad como tal, ¿qué es para Michelle? Porque cada quien podría tener una percepción de la libertad, pero para Michelle específicamente, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad se podría decir que es, además de ser yo, ¿no? No tener controles en cuestión de sociales, ¿no? O sea, no tener, no es ir en contra de las leyes o de las normas, sino simplemente ir por el camino de la vida siendo uno mismo, ¿no? Y tener la libertad de expresión, poder, y eso se lo manejo, yo tengo tanto mujer, o sea, tengo hija e hijo, ¿no? En cuestión. Y yo creo que la libertad va para ambos lados, ¿no? La libertad termina cuando empiezas a lastimar a alguien más, ¿no? A un ser vivo, a una sociedad. Entonces ahí es en donde debes de poner tu límite, ¿no? O sea que si lo resumiéramos, podríamos decir que la libertad, en tu percepción y como nos lo compartes, es sé tú mismo sin lo que los demás piensen, con el respeto al otro. Exactamente. Mientras en tu camino no lastimes a nadie, no lastimes a la sociedad, a un ser vivo o al mismo entorno en el que vives, sí, sigue por tu camino. Perfecto. Ahora, que bueno, es complicado porque vivimos dentro de un contexto social, sin embargo, creo entender perfectamente lo que dices. Y dentro de estas colecciones que tienes, Michelle, pues viene la colección más extraordinaria, la de las bailarinas. Tenemos una serie que tú trabajas de bailarinas y aquí tengo que hacer dos preguntas que me parecen súper importantes. Una, obviamente, es ¿por qué la conexión con las bailarinas? ¿Por qué pintas bailarinas? Yo lo sé, pero el público quiere conocerte, quiere acercarse, quiere saber quién es Michelle, porque muchas veces pues vemos la obra, ¿no? Vemos lo que el artista a lo mejor quiso representar ahí, pero las obras las percibimos también por quién es el artista, qué es el artista, cuál es la esencia de ese artista, independientemente de tener nosotros nuestra interpretación. Y la segunda pregunta es, yo no sé, Michelle, si tú lo has pensado, pero cuando un coreógrafo pone una coreografía, un bailarín, una coreografía es una serie de movimientos que conforman la danza o la variación, el coreógrafo no tiene la posibilidad de parar el tiempo y quedarse con la coreografía en sí. Es tan como contradictorio porque surge todo en su mente, surge la coreografía, pero tiene que ser el momento en el momento mismo, porque al siguiente momento ese paso o esa fracción de la danza ya se fue. En tu caso, y yo no sé si lo has pensado, y desde ahí la pregunta, tú congelas una imagen, tú congelas un movimiento que para mí como persona que llega a ver una obra, visualmente tengo una escena,
y yo desde esa escena puedo recrear la coreografía o mi propia versión de esa coreografía, lo cual me parece maravilloso, porque no sucedería, es como el proceso invertido del coreógrafo. Entonces, bueno, la primera pregunta, obviamente, tu conexión con la danza, y la segunda, si alguna vez lo habías pensado desde ahí, y si lo piensas desde ahí, ¿qué nos dices? Sí, pues justamente tengo una gran colección de bailarinas. Tengo también otras fijaciones, ¿no? Otras colecciones también ahí, pero el ballet para mí fue parte orgánica de mi ser, ¿no? O sea, desde la formación, desde chiquita estuve, más o menos empecé a los 3 años a bailar ballet. Después, obviamente, empecé ya un poquito más de forma ya con la Royal Academy, empecé ya a los 7 años ya de forma más formal. Más dedicada, sí. Y me quedé, yo bailaba, yo era, se podría decir que era adicta al ballet, o sea, era... Balletómana. Balletómana, exactamente, o sea, yo literal andaba con la mochila, de hecho llegaba eso lo recuerdo muy bien, iba en el Sagrado Corazón y la enfermería del Sagrado, con la doctora Hanna, que me acuerdo que era alemana, sí, me volaba clases y me curaba los pies, o sea, me acostaba y me curaba los pies, todas de las puntas que los traía destrozados y ya me limpiaba. Entonces me decían todo el mundo, ¿pero cómo? No, así era. Yo bailaba ya en tiempos fuertes, pues sí bailaba hasta 4 horas diarias, porque nos ponían el grado que íbamos más variaciones. Inter y Advance, o sea, siempre nos subían 2 niveles más del que íbamos para que, y de repente, pero el ballet tenía esa parte de, que es una frase en inglés, perdón que hable aquí comida en pocho, pero es never give up, ¿no? O sea, era no te dejes vencer, o sea, eso para mí fue el ballet, o sea, siempre puedes dar más, siempre estar fuera de tu zona de confort, y nunca tirar la toalla. Sí. O sea, llegué a aventar la zapatilla a la maestra en el vidrio porque te decían, el que se baje, otra vez empiezan 30 chapés en puntas y ya no aguantabas y el que se bajaba aventabas Tocó todavía la vieja escuela de ballet. La vieja escuela de ballet, de literal, a veces pasábamos y metías la pompa y traían a veces hasta... pasaban, no te daban un pellizquito o el alfiler. O la varita esta, ¿no? De las épocas para marcar el tiempo, para sí, claro. Ah, el palo, sí, a mí me tocó con el palo de tum, 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 tum. Sí. O sea, y el pianista, entonces fue una vida, de ahí me iba a bailar y de ahí el novio y de ahí todo, entonces era cámbiate las medias abajo y los jeans encima. Conocemos bien de eso. Así era, pero sí fue una interacción muy padre y después tienes toda la verdad, digo, no pude completar toda la carrera, me faltaron, como te comentaba la otra vez, me faltó, presenté Inter, me faltó Advance, pero con la carrera de arquitectura es imposible, son carreras demasiado demandantes ambas. Sí. Y no se puede correlacionar. Sí, el que a 2 amos sirve, con alguno queda mal. Exactamente, o sea, y es el que mucho abarca, poco aprieta, entonces definitivamente tienes que ir por el camino de la vida y ahí yo decidí, tuve también un problema fuerte de rodillas, me operaron, entonces definitivamente decidí que por las rodillas no era mi camino y me fui por la carrera de arquitectura, ¿no? Entonces, tienes razón respecto a tu segunda pregunta de cómo plasmas las obras. Yo parte de lo que yo siempre he pensado es que yo, y no creo que lo tomen como egocéntrico o muy, pero sí creo que la pintura te da algo que te inmortaliza.
sí se dice inmortalizar. Sí, sí, sí. Inmortalizar. O sea, yo no, o sea, puede pasar los años, al contrario, cuando el artista fallece, por eso yo les digo, compren a los vivos, no a los muertos, ¿no? Porque desgraciadamente espero que mis obras no empiecen a valer más hasta que esté muerta, pero en realidad en la pintura y en la escultura pasa eso. Como ya no se puede repetir la obra, Correcto. Se queda plasmada, ¿no? Entonces empiezan a tener mayor valor cuando ya fallece el autor, ¿no? Ya es irrepetible. Sí. Por un lado, el poder tener el arte plasmado en un lienzo Sí. te permite irte atrás a la época. O sea, ahorita tú tienes atrás, creo que es de gas, ¿no? De gas, claro, no podía faltar. Bueno, entonces, si tú ves, puedes imaginarte qué estaba sucediendo en esa época, dónde estaban, qué tipo de coreografía estaban intentando realizar. Sí. Y creo que el haber sido bailarina sí me da un conocimiento muy claro de de la anatomía de la bailarina primero, Sí. y de las poses, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que no ha tomado nunca ballet, sabes que hay cosas que no puede fallarte en el pie, ¿no? Es como cuando dibujo caballos. Ya cuando empiezas a practicar y a conocer muy bien la anatomía del caballo, sabes que un caballo nunca va a tener una flexión diferente de la rodilla, Sí. porque la anatomía no lo permite, estarías rompiendo la parte Claro. de la pierna del caballo, ¿no? Sí, no va dentro de lo que realmente es. Fíjate que ahorita que lo dices, lo entiendo perfecto, porque seguramente a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que de momento me encuentro una escultura o me encuentro una pintura y digo, es que en el attitude, la rodilla está caída, ¿no? Está para abajo. O me pasa... Ahí te hubieran picado con el alfiler. Hey, un ajuste, sí, claro. O por ejemplo, en el club de tenis, en el restaurante hay un delfín. Que no me escuchen, pero el delfín es una fuente, de la boquita sale agua y entonces la colita está así, en lugar de estar así. Y es algo que me saltó desde que la vi, porque todos sabemos que el delfín, pues la colita está integrada de tal manera que llega así. Pues no, está el delfín sentado con la colita invertida, como si tuviera retortijón en el final de la colita y la pusieron paradita. Entonces es muy haciendo la comparación con lo que dices del caballo, que a lo mejor es un poquito como más difícil, un caballo no tal, todavía hay que tener más conocimiento, pero uno sabe que la cola del delfín va horizontal, nunca va vertical. Exacto, que aquí lo que tienes que hacer es deformar, o sea, porque yo intento, sí puedo deformar hasta cierto punto, Sí. Dando cierta plasticidad, Sí. Nunca perder o sea, la parte anatómica básica de que tenemos ciertas medidas, ¿no? Sí. Todo es, o sea, desde las teorías, o sea, en una parte por eso decía que soy blanco y negro, porque por una parte soy súper estructurada. Correcto. En formación, porque aparte en mi trabajo, todo, soy muy estructurada, muy numérica, o sea, yo me dedico a hacer puros avalúos. Sí. Financieros, ese es mi otro lado, soy financiera, estructurada, puro número. Entonces necesitas tener la parte estructurada y romperla, pero que no falle lo básico, ¿no? O sea, no puede fallarte lo básico de la estructura, ¿no? Sí. Entonces, al final del día, Michelle, creo que en alguna ocasión le pregunté a alguien muy cercano a mí, un familiar, y le dije, bueno, es que ¿cómo sé cuándo el pintor es pintor?
y cuando la bailarina es bailarina, o sea, con la artista, y me dijo, es que el que es artista, el que es pintor, y esta parte que tú dices de que es como que creces, se ve que hay una bailarina en ti, porque creces con toda una estructura, y entonces eres el bailarín. Te conviertes en danzante en el momento que comulga el sentimiento, la emoción, la expresión personal y se funde en el bailarín. Por eso luego dicen que tienes que aprender un montón de cosas para desaprender otro poco y entonces llegar a donde tú eres y donde tú como artista tienes que ofrecer. Entonces, en el camino de la pintura, ahora que tú nos lo dices, es un poco esta misma historia, tu arquitectura, para que entonces tú encuentres en dónde y le des tu propia expresión. Eso es lo complicado, o sea, muchos en arquitectura, pues los mejores arquitectos, pues tú lo sabes, llegan hasta una consolidación de persona, sí. O sea, tienes que tener cierta edad, entonces ciertas vivencias, ir y venir, o sea, sí he construido, he hecho no muchísimas obras, pero he hecho 2 o 3 casas, más me he enfocado, te digo, a la parte de la evaluación y ahí me permite también hacer muchos proyectos en donde cuando no estoy pintando estoy visualizando la creatividad que me da la pintura en mi trabajo es impresionante. O sea, yo de repente me estreso porque estoy esperando que llegue algún proyecto y literal volteo, lo dejo en hold tantito y me pongo a pintar algo. Entonces yo siempre van a ver mi estudio donde estoy trabajando y tengo mis computadoras de trabajo y tengo lienzos, la escultura, entonces volteo y de repente todo lo tienes que dejar. Dicen que la contemplación, sí, que tienen ahorita los chavos, que estoy intentando yo que mis hijos sí lo tengan, sí. La contemplar, a observar, no se hace en un minuto. Con la rapidez del mundo en el que vivimos, menos. No se da el tiempo de observar. Entonces a veces pongo a mis hijos a ver, bueno, aquí hay una copa, perdón, ayer hubo un poco de fiesta, pero ves la copa y dices, a ver, ¿cómo dibujarías esta copa? Entonces empiezas a ver cada detalle y ahí ves la perfección hasta, la perfección de Dios, ¿no? O sea, la perfección del universo, o sea, cómo se plasma el agua, o sea, cómo puedo visualizar esto, las sombras, lo que se refleja atrás de la copa, o sea, entonces puedes estar nada más observando un objeto. Y si todavía le metes 10 factores más de luz, temperatura, lograr plasmar eso, los superrealistas, a mí se me hace un trabajo extraordinario. A mí no es mi estilo, ahí choca con la fotografía, se me hace muy similar a la fotografía y no me gusta algo que ya existe, ¿no? Yo siempre busco que se vea algo distinto a lo que estás observando. Pero, regresando a ese tema, creo que es muy importante que se observe para poder llegar a un objetivo visual, ¿no? Sí. Entonces, que bueno, creo que los budistas dicen que primero es la aplicación de la atención, luego es la concentración y luego es la contemplación. Entonces, aplicado a la pintura, bueno, pues con la contemplación sí podrías ver atrás de la copa, de la sombra que da en la mesa, que va tu mano a tomar la copa, ¿no? Entonces, bueno, son procesos, pero qué bueno que lo menciones y me encanta que lo menciones porque sí, efectivamente, el ritmo es tan acelerado que simplemente ni siquiera te contemplas ya a ti mismo, vas perdiendo la noción incluso de ti mismo. Entonces, qué importante para un arte como la pintura. Ahora, Michelle, decías que a veces tienes las computadoras y a veces de momento pintas. Yo te lo pregunté a ti, pero ahora lo quiero hacer frente al público. Michelle, ¿la pintura viene a ti o tú vas a la pintura? Yo siento que la pintura viene a mí. Primero, yo tengo varios temas. Siempre voy visualizando ideas en la cabeza, ¿no? Aunque esté en el avión, viajo mucho, entonces voy pensando ideas
y a veces traigo algo en la cabeza, ¿no? Sí. Pero de repente, yo sé que puedo parecer un poco, pero no estoy tan loca. Se cambia, se transforma en el momento en el que estoy pintando. O sea, empiezo a pintar, cuando hago acuarela, que me fascina la acuarela, y no es la acuarela tradicional, Sí. yo lo que hago es que a veces dejo que hay varias formas de aplicar la acuarela, ¿no? Pero una de las formas tradicionales es, primero mojas todo el papel, lo dejas secar, después ya empiezas a trabajar. A mí no me gusta mojar el papel antes. Ya. Esa parte no la realizas. No, si alguien rompe las reglas, Es soy yo, Michelle. la pintura. Entonces aquí lo que hago es, yo al contrario, pongo tantita agua con cierto tono, pero casi de lo que quedó del pincel sucio del anterior, que quedó agua con un El ligero residuo, tono. digamos. Nada más para que el agua yo la pueda ver, ¿no? Sí. Entonces sobre eso primero yo pongo agua y dejo que el agua corra a su, a su ritmo, ¿no? Sí, Sí. sí, sí lo controlo, pero se va controlando por lo mismo áspero, o sea, la misma porosidad del papel Papel. del que yo estoy manejando. Y después ya empiezo a meter el color, entonces se empiezan a generar ciertas formas y ya empiezo a controlar esas formas y de repente yo tengo una idea, a veces sí utilizo ideas, entonces a veces tengo la computadora con una cara que me gustó, porque a veces, pues eso es lo que me permite tener mucha información en el celular, de poder estar viendo cara, y no me importa si es, yo le pongo screenshot a un anuncio porque me gustó cómo está la cara, cómo me gusta plasmar el movimiento en mis obras, entonces de repente Sí. o a veces en una película que estoy viendo, soy la típica que está viendo la película y le tomo un screenshot a la película, o sea, la Ya. tele. Y entonces veo el movimiento del caballo, o lo que sea, o de la cara, y en ese momento empiezo a ponerlo, pero igual es mujer la que Sí. toma y termina siendo un hombre. O sea, no me limito si termina siendo mujer, si termina siendo hombre, si al final las formas que se hicieron tienen más vida para caballo que para persona. O sea, empiezo a dejar que se empiece a plasmar. Y Sí. entonces es en donde se empiezan a generar las obras. Y hay Ya. veces que yo misma entro en conflicto, porque no todas las obras, hay unas obras que salen muy rápido y parece que ya eran para ese papel, para ese proyecto, y hay otras obras que sufren transformaciones. Ya. Van viviendo conmigo. O sea, la veo y la vuelvo a agarrar y de repente hay unas que están en mi casa y de repente digo, no, bájenme esa. No, Vamos a ya trabajarla no otra vez. la quiero, ya no la quiero, no expresa y otra vez la bajo y terminan siendo otra cosa. Ya. Oye, y en la colección que tienes de abstracto, tienes una colección que se llama Abstracto, que me llamó mucho la atención porque yo dije, ¿qué habrá querido aquí decir Michelle? Porque yo veo tus cuadros y entonces pones serie abstracto. Y entonces veo el cuadro y le pones de título al cuadro, por decirte, no los tengo todos en la mente, pero pones rojo. Entonces yo veo el cuadro y sí, efectivamente veo el rojo, pero haz de cuenta que los títulos de esa colección me parecen como súper evidentes. Eso es lo que yo veo, ¿no? Lo que yo percibo. Y luego me pones abstracto. Entonces yo creo sentir o entender que tú me pones lo evidente para que yo vea lo que no es evidente y por eso se llama abstracto. ¿Estoy loca o más o menos por ahí va o nada que No, ver? sí, de hecho, he tenido un conflicto interno muy fuerte de nombrar las obras. O sea, Sí. comúnmente, de hecho yo tengo creo que también eso lo tengo, que tengo aproximadamente unas 350 obras. Bueno, el año pasado todavía tenía como 300, yo creo que ahorita ya llevo como 400, no sé, pinto mucho, o sea, y
hay un momento en el que digo, ¿por qué voy a categorizar una obra cuando estoy limitando por el título lo que la persona puede llegar a ver? Claro. Es como una película en Netflix y lees Sí. lo que dice abajo. O sea, me choca, porque ya te está diciendo ya te está condicionando a que tu cerebro vea lo que yo estoy queriendo ver. Y a mí lo que me gusta, al no ser realismo o Correcto. hiperrealismo, es permitir que lo que yo estoy viendo tú lo veas distinto y otra persona lo vea distinto y encuentren cosas. A mí te puedes quedar, y aparte dependiendo de tu estado de ánimo, no sé si te ha pasado que lees un libro y el mismo libro lo lees en otra etapa de tu vida Sí, claro, es otra cosa. y es completamente distinto. Sí. O sea, porque lo correlacionas con vivencias distintas. Entonces, si tú estás triste, puedes llegar a ver un cuadro mío frío, un paisaje, la nieve, y entonces sentir la nostalgia y así. Y de repente una persona que está completamente feliz, verlo como un día, una tarde soleada. Entonces, si yo le Sí. pongo al título, linda tarde de invierno, Podría ser de verano. ¿por qué? ¿No? Entonces, muchos de mis títulos, o sea, muchas de mis obras no tienen título, Ya. pero obviamente cuando empecé a hacer toda la recolección y todo esto de volverme ya, que las mismas redes sociales te empiezan a exigir un control, un cierto ritmo, periodicidad de estar metiendo. Obviamente tienes que categorizar, poner, ya pronto mis obras ya tienen, no las he registrado cada una porque entonces también terminaría volviéndome loca, pero es mucho trabajo de estar revisando qué título, qué nombre, qué todo. Entonces sí hay muchas obras que sí me gusta ponerles, pero son pocas, y las otras son títulos sí para que la gente identifique qué obra es, Sí. Pero no pero necesariamente tendría que tener que ver con la serie como título. Ok, no, porque la gente igual y yo estoy viendo un hombre, igual y tú estás viendo una mujer. claro. O Ven, sea que lo ideal en la puesta, en la oferta cultural de Michel D'Artigues es que independientemente de que pertenezca a una colección, porque digo, otras pintoras sí lo manejan así, o sea, esta es la colección mujer y este es el concepto, ¿no? En este caso es velo con tus propios ojos y dale tu propio nombre. En esa libertad podríamos percibir la obra de Michel. ¿Sí? exactamente, de hecho yo pido que la gente me ponga, me escriba en mis redes sociales qué está viendo de mi obra. O sea, Claro. que sea crítico. Es que, Michelle, yo creo que aquí estabas triste o estabas, porque yo muchas veces yo no sé, yo siento que son reflejos de lo que yo estoy Claro. viviendo en ese momento. Entonces, yo creo que si después me hicieran un psicoanálisis, Ahí estaría. tenía una academia de pintura con unas amigas, la tuvimos, nada más que te digo, otra vez regresando al que mucha barca, poco aprieta. O sea, Sí. yo creo que dicen, o sea, trabajo de tiempo completo, tengo 2 bebés, bueno, 2 niños chicos, Sí. y además tenía una academia de pintura. Entonces, daba clases en las tardes de Sí. pintura para niños. Sí. Tenía de 5 a 7 niños dando clases. Y luego aparte daba clases en la Ibero de arquitectura de taller de proyectos. Sí, Entonces no, bueno, yo nada más de solo imaginarlo, sí, iba, claro. corría, regresaba, y daba clases, pero a mí se me hizo una súper experiencia tener la academia para niños, porque eh, les ponías, o sea, lograba sacar del niño, o sea, sí estaba junto con una compañera que es pintora también, pero también es psicóloga. Entonces ella hacía un análisis de
dejarles los colores a los niños, que eso yo también lo pongo. Yo no elijo qué color voy a pintar, o sea, yo tengo mi paleta y lo que me nazca en ese momento. Si me dice que la cara es naranja con amarillos, con fuer, de repente tuve mi época, no como dijeras Picasso, que tuvo su época azul, pero sí tuve mi época azul. O sea, sí hubo algo que todo el tiempo me jalaba azul, 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 azul y azul Prusia. O sea, con el Prusia, que lo amo, ¿no? Sí. De repente tuve una época de rojos, entonces sí empiezas a ver épocas en las que, y de repente lo analizas con lo que estabas viviendo en ese momento y dices, ahora ya me cuadró la teoría del color. Tiene toda la correlación de cómo los estados de ánimo, y como sí estudié teoría del color, aunque la traiga en otra etapa, pero sí, la teoría del color en la arquitectura no es lo mismo un color naranja del VIPS, que te permite estar comiendo y párate y vete. El naranja es, lo que quieren es que rápido te salgas del restaurante y te vayas, ¿no? Para que no... Entonces, todo eso, todos los colores, como el color se representa en tu vida, ¿no? Claro. Y en las experiencias que estás viviendo en ese momento. Entonces, bueno... Tener esa apertura, que finalmente habla de me voy, es parte de mí, me voy. Entonces, tienes que jalarme y regresarme. Ok, pues ya estás aquí. Oye, Michelle, a ver, estás trabajando en escultura, estás trabajando con caballos, que bueno, es un animal precioso. Mi abuelo los quería mucho, tenía muchas pinturas de caballos. Yo nunca fui muy identificada con los caballos porque, bueno, no había la situación para que así fuera. Pero, ¿cómo es que se da esto de la escultura? ¿Es una suma entre la arquitectura, la danza, el color? ¿Cómo surgió? ¿Y por qué este trabajo con caballos? Porque vi que estás trabajando últimamente con esto. Pues miren, en respecto a la escultura, tomé 2 años de escultura con Cristina Parra, que es prima hermana de mi mamá. De hecho, la pueden buscar, es bastante buena escultora. Ella es amiga de Marín y de los dos Marín, ¿no? O sea, y de hecho, ella, su taller de fundiciones con Marín y todo, ¿no? Y ella está muy metida en la escultura. Entonces, hace en el 2012, empecé a tomar clases con ella, nada más que después dije lo mismo, ¿no? O me dedico a la escultura o sigo con la pintura, porque la escultura también es muy demandante. Entonces, al final decidí, iba todos los días, iba todas las semanas, más bien como 6 horas, 5 horas a un taller o 6 horas, entonces, pero sí me ayudó mucho la parte de la arquitectura que decías, es volver todas tus obras, que eso es lo que quiero lograr, empezar, no todas mis obras porque sería difícil, pero algunas obras selectas, empezar a lograr la tridimensionalidad. Porque tú ya estás viendo, siempre lo ves en 2 dimensiones en la pintura. Cuando tú ya tienes conoces la anatomía perfectamente bien, conoces la estructura de los caballos, en este caso, por ejemplo, en 2D, no lo conoces en 3D, todavía no los conoces bien. O sea, necesitas pasar a la tridimensionalidad para decir, realmente ya conozco la forma anatómica del caballo. Entonces, ya en las clases que tomé aprendí ciertas formas de estructurar, con obviamente desde que hacía maquetas, obviamente ya he hecho 30,000 maquetas en arquitectura, todo, pero empiezas a correlacionar todo como obra de magia. Empiezas a decir, bueno, al final el cuerpo humano es una estructura, la estructura perfecta, pero empiezas a ver
Y ahí empieza a correlacionar todo, desde la bailarina, el balance, el centro, el dónde está parado, cómo paras una escultura que sea autosoportable. Desde un edificio, los cimientos, todo eso, lo empiezas a plasmar en la escultura. Oye, ¿cuál va a ser mi basamento de la escultura? ¿Cómo lo voy a parar? Entonces, aquí lo padre es que empiezas a agarrar con el alambre. Primero empezamos a modelar el alambre que tenga ya las proporciones del esqueleto perfectamente proporcionado. Ya. Ella era muy realista en sus obras, mi maestra, ¿no? Cristina. Entonces, ella me decía, si después quieres deforma todo lo que quieras. Pero hasta después. Primero me entregas una obra perfectamente bien estructurada y perfectamente bien proporcionada, ojos, cara, todo. Entonces ahí es donde empecé a aprender toda esta parte de que, digo, los niños es otro rollo, un niño nunca está proporcionado, pero los adultos tenemos una proporción perfecta. Entonces me decía, una mano llega de aquí a acá, una mano tiene que llegar de acá a acá, una mano llega a la clavícula, una mano llega acá, de acá llega al ombligo, del ombligo llega acá, entonces del ombligo llega a la cadera, a los huesos de la cadera, y así, entonces empieza a proporcionar que una cabeza, cuántas cabezas representa, entonces todo perfección, ¿no? Empiezas a generar, y tú dices, no, es que esa persona no está proporcionada, está proporcionada, o sea, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo todo cuadra, entonces generar el esqueleto y sobre el esqueleto ya empezar a hacer, esta parte la hice porque ya tengo, en total tengo como 3 esculturas, no tampoco son muchas, pero sí dije, quiero darle mover mis exposiciones a que tenga más de dónde escoger, ¿no? O sea, que el espectador pueda ver obras en 3D, ¿no? O sea, plasmadas en la escultura. Entonces, pues ahorita que lo que sobra es, no tiempo, pero lo que sobra es, sí he ganado mucho tiempo yo, el ya no tenerme que transportar antes vivir los coches y todo. Que se está usando maravillosamente en esta época para tu escultura. Exactamente. Ahorita en Tepoztlán, llevo casi 1 año y medio viviendo en Tepoztlán, voy a la Ciudad de México a juntas y todo, 1 hora y regreso. Pero regresas. Exactamente. Y entonces tengo mi taller que lo construí el año pasado, ahí en Tepoztlán, y ahí tengo todas mis obras, y entonces dije, voy a empezarles la escultura. Entonces empecé con toda la estructura, y la verdad es que me encantó el resultado al que estoy llegando. Obviamente después falta todo el proceso de sacar el molde, cera perdida y pasarla al bronce, que aquí lo que te limita un poco son los costos de producción, que sí cambian relativamente con la pintura, ¿no? Ya. Ahora, Michelle, hemos recorrido hoy en el programa En la Danza de la Vida, porque al final del día como bailarina y al final del día como vida, eso es, ¿no? Es movimiento. Y dentro de este movimiento, esto que ha sido tu movimiento dentro de empezar con el dibujo, la arquitectura, estuviste en danza, regresaste a dibujo, pintaste, ahora estás en la escultura y estás en esta búsqueda continua ahora buscando esa tercera dimensión en tus caballos para quizá lograr encontrarte también contigo mismo en esa dimensión y descubrir qué descubres. Yo quisiera, Michelle, porque este es un programa en donde están gente que se ha consolidado dentro del arte en México, mexicanos, y abrimos ahora recientemente las puertas a jóvenes talentos mexicanos, porque también tienen que ser vistos y también tienen que ser integrados. Entonces, para mí es muy importante, Michelle, ahora que hemos hecho este recorrido contigo, que tú nos invites desde ese punto del artista de donde estás a ir a las galerías en su momento, a observar arte dentro de las redes. Ahora, antes teníamos nada más ciertas opciones. Yo me acuerdo de la época de Larousse, ya sabes, los supertomos gigantes para conocer quién había sido tal o cual pintor.
Hoy en día uno puede buscar Michelle D'Artigues y puede ver su obra. Entonces quisiera que invites a la gente y también quisiera que nos compartas qué hace Michelle D'Artigues por México y para México. Pues me encantaría que se dieran la oportunidad de entrar a mi página. Estoy en todas las redes sociales. Tengo mi página que es michelledartigues.com. Y por otro lado, también estoy en Instagram como Michelle-D'Artigues. ¿Y qué tengo? Tengo una variedad de obras en donde van a encontrar cada partecita de mí. Yo creo que sí se va quedando plasmada en cada una de mis obras una pequeña parte de mi vida. Soy súper entregada a lo que hago. Y por México lo que yo estoy haciendo es logrando plasmar esto en los pequeños. Creo que ha sido una parte muy importante. Soy madre de 2 hijos, como lo comenté anteriormente, y el haber dado clases a los niños de arte es darles una herramienta adicional para poder manejar su estrés. Las condiciones que estamos viviendo ahorita hace que los niños estén mucho más enfocados en los aparatos, el internet, la computadora, las pantallas, el iPad, y que regresen a tener ese equilibrio, poder tener una actividad sana que no limita el espacio de cualquier niño, ¿no? Porque puede llegar a explorar, es como leer un libro, ¿no? Su imaginación nunca va a limitarse, en la pintura tampoco, y les va a lograr dar esa libertad que posiblemente hoy no tienen los niños. Sí. A través del arte. Entonces, pues ahí están las palabras de Michelle. Es una persona que ha recorrido, que ha cruzado el camino desde ese pequeño dibujo hasta transmitirlo a un pequeño y que empiece a dibujar. Entonces, Michelle, ha sido un placer enorme tenerte en el programa. La verdad es que desde que yo conocí tu obra, conecté con tu obra. Lo primero que yo vi fue un cuadro, tú sabrás, con una bailarina precisamente en negro, un poco, digamos, que no con la figura tradicional. Sabía que era bailarina, pero no podría definirla con un rasgo exacto, por así decirlo. Y eso llamó mi atención y a partir de ahí empezamos a investigar. Pues invitar a la gente a que conozcan a Michelle, a que conozcan la pintura en general, que se den la oportunidad de acercarse a la pintura, porque probablemente sea un encuentro, porque probablemente te tenga algo que decir o tú tengas algo que decirle, o simple y sencillamente porque puedas entrar en una hermosa bailarina y cobrar vida tú bailando, aun y que no fueras bailarina. Entonces esta es una invitación para todos los jóvenes, para todos los niños, para todos los padres. El arte abre otra visión. Te abre una visión hacia ti mismo y a todo lo que te rodea. Entonces, esta invitación por parte de un artista de la categoría, del nivel y del humanismo que es Michelle, es algo que tiene connotación importante el que tú nos lo digas. Michelle, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, pues muchísimas gracias, Mali, por el tiempo y por darme esta oportunidad de poder expresarme y poder conectar con todo tu público. Te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Nosotros somos los que estamos agradecidos. Gracias por dejar tu arte, porque es algo que definitivamente, lo dijiste hace un rato, hay que comprar el arte vivo. Aquí estás, aquí está tu obra, y no se pierdan esta oportunidad de acercarse a lo que Michelle D'Artigues nos ofrece en su obra y a la pintura en sí. Nos vemos hasta una próxima ocasión en La Danza de la Vida. Que tengan muy buena noche.